Hola, buenas tardes. A continuación vamos a estar presentando a Ciro Martínez con una charla sobre un algoritmo de detección semiautomática de cetáceos. Perfecto. Supongo que me estarán escuchando y viendo todos, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. Bueno, cualquier cosa, me avisan por cualquier medio posible si hay algo que no está saliendo bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ciro Martínez, como dijeron, yo soy estudiante de la carrera. Estoy terminando la tesis en este momento y hoy les voy a hablar un poco de monitoreo acústico pasivo y algoritmos de detección de vocalizaciones de cetáceos, puntualmente no basados en inteligencia artificial. Para dar un poco de contexto, me gustaría hablar sobre qué es el monitoreo acústico pasivo. Esto es emplear técnicas de registros acústicos de entorno, digamos, que estos entornos pueden ser terrestres o acuáticos, buscando algún evento o algún sonido de interés. Se usa por lo general para monitorear sonidos naturales o antrópicos, y es de especial importancia para lo que es la acústica, el monitoreo de fauna subacuática, debido a las características que tiene la transmisión del sonido debajo del agua y las ventajas que tiene en comparación de la transmisión de frecuencias de ondas electromagnéticas del espectro visible, digamos. O sea, es mucho más fácil recibir sonidos por ahí debajo del agua que grabar video. Em, una ventaja que tiene es que al ser pasivo, o sea, al tener dispositivos que solamente escuchan en vez de emitir, como es el ejemplo de un sonar, nosotros no vamos a estar afectando a la fauna presente, digamos. Para grabar se tienen diferentes métodos, que puede ser desde un hidrófono simple, tirado en la borda de un bote al garete, o puede ser un arreglo de hidrófonos, también desde un bote, puede ser arrastrado, puede ser anclado. Y hay otros métodos que ya implican tecnología un poco más compleja, como pueden ser estaciones de monitoreo, que puedan recibir y grabar durante un tiempo determinado este tipo de eventos. Estas estaciones pueden constar de nuevo de un solo hidrófono o de muchos hidrófonos, eh, para ya tener diferente tipo de información. El tema es que según el método que nosotros usemos para registrar y lo que nosotros queramos registrar, podemos tener miles de horas de grabación, cientos, decenas, miles de horas de grabación. Piensen que una de las ventajas que tiene usar este método es que nosotros podemos tener una estación que esté monitoreando en un lugar donde la logística para llegar es difícil. Entonces nosotros dejamos la estación monitoreando ahí capaz un mes y volvemos con un montón de horas de grabación, un montón de teras de audio, y eso lo tenemos que procesar. Y es inconveniente. Es un inconveniente para un humano, digamos, estar sentado buscando este tipo de vocalizaciones. Por eso, a medida de que se van teniendo mayor cantidad de horas de grabación, el uso de algoritmos de detección se hace imperativo, digamos. Piensen que hay estudios de literalmente cientos de miles de horas de grabación debajo del agua. En tierra puede pasar algo similar. Entonces, como dije, es necesario usar alguna especie de detector. Estos detectores vienen con múltiples lógicas. Una lógica puede ser encontrar características temporales o espectrales, qué sé yo, frecuencia pico u otro tipo de parámetros acústicos que nosotros por ahí estamos acostumbrados a extraer una señal, características energéticas, métodos estadísticos como puede ser la entropía, y desde hace unos cuantos años, unos 20 años por adelante, se están implementando mucho algoritmos de inteligencia artificial. Uno de los problemas que tiene trabajar con algoritmos de inteligencia artificial es que, si bien dan buenos resultados, pueden necesitarse muchas muestras. Algo que está muy en boga es hacer, o sea, un problema de detección es, de detección de una vocalización de una ballena bajo el agua, es un problema de detección de un patrón en una imagen. Se puede pensar de esa manera. Y lo que se necesita para entrenar un algoritmo que haga eso son muchas imágenes. Entonces, tener algo que preprocese todo este tipo de audios en busca de esas imágenes puede ser de mucha utilidad. Y se suele ver en los papers que todo este tipo de algoritmos de detección basados en Machine Learning o no, como es el caso del que les voy a contar en un ratito, eh, suelen ser hechos por los mismos investigadores. ¿Qué ventaja nos da a nosotros usar un algoritmo hecho por nosotros? Que bueno, que nosotros eso lo podemos incluir en una lógica de trabajo y podemos manipular las cosas como queramos.
Hay, obviamente, software comerciales que se suelen usar por investigadores, biólogos, como por ejemplo Raven Pro, Pangar, Triton, Ishmael, que es un software que tiene varios algoritmos de detección, algunos pagos, otros no. Eh, Están buenos porque tienen una interfaz linda, porque nos permiten mucha interactividad con la señal, y porque ya vienen con métodos de cálculo de varios parámetros acústicos, pero el tema es que es muy difícil incluirlos en una lógica de trabajo. Si uno, por ejemplo, quiere hacer un pipeline para trabajar con Machine Learning o algo por el estilo, es complicado incluir esa detección y la detección que nosotros hacemos manualmente con un software en ese tipo de metodologías de trabajo. Por eso siempre tener nosotros la posibilidad de trabajar con la señal va a ser ventajoso. Bueno, ahora hasta acá vimos un pantallazo general de, de lo que es un poco de PAM, algoritmo de detección. Ahora, nosotros, junto con Tomás Martín, que es otro estudiante de la carrera, durante las prácticas profesionales que las hicimos en la Fundación CETUS, con Alexander Marino como tutor, se nos propuso hacer un detector. Porque ¿cuál era el tema? CETUS tiene discos de grabaciones en la Antártida que son cientos de teras, o varios teras, no sé si cientos, pero varios teras con grabaciones de varios años de monitoreo con una estación que está fondeada como a 700 metros de profundidad, y eso es muchísima información. Hay vocalizaciones de varios tipos de ballena, y la idea es evitar que eso lo tenga que ver una persona, porque imagínense el esfuerzo que es para una persona estar sentada haciendo solo eso. De hecho, nosotros lo hicimos y créanme que es una tarea repetitiva, engorrosa, entonces es necesario tener un algoritmo. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos es tratar de combinar lógicas de las anteriormente vistas, que puntualmente son la correlación o correlación cruzada y la extracción de parámetros acústicos de una señal para tratar de generar un clasificador que en base a un evento energético, que puede ser una señal, nos diga este evento es una vocalización o no. La especie objetivo es la ballena fin, eh, que para este tipo de desarrollo particularmente es bastante bondadosa esta ballena porque tiene vocalizaciones que son estandarizadas y reiterativas. O sea, piensen que cuando uno ve un espectrograma o una grabación de un cetáceo, la vocalización puede ser repetitiva, estandarizada, que uno la vea y sepa lo que es, o el evento puede ser raro, digamos, y no es fácil de entender. Pero bueno, la vocalización de la ballena fin puntualmente es estandarizada. Se llama pulso de 20 Hz con sobretono, ahora van a ver por qué. Y bueno, la idea era hacer un desarrollo que pueda ser usado por alguien que no entienda de programación o alguien que no esté familiarizado con el procesamiento de señales. Y la idea era implementarlo en un lenguaje abierto para que el que quiera pueda manipularlo, digamos. Acá tenemos un espectrograma en el cual se ve claramente el pulso en 20 Hz con el sobretono, que es ese pico que se ve ahí arriba. No sé si están viendo el cursor. Pulso de 20 Hz y el sobretono acá arriba. Y esta es la ballena fin, es una de las creo que es la segunda ballena más grande del océano. Bueno, la lógica que planteamos para el algoritmo es tomar una grabación en formato WAV, filtrarla en un rango de frecuencias de interés, y en base a eso generar un espectrograma binario. ¿Qué significa esto? Que se calcula la energía que hay en la señal, en el espectrograma, digamos, y los puntos del espectrograma que sobrepasan determinado umbral se le asigna un valor unitario, y los puntos que no sobrepasan ese umbral se le asigna un valor cero. Entonces, de esa manera es fácil quedarnos con los tiempos y las frecuencias de estos eventos. Y a partir de ahí se va por dos caminos. En primer lugar, se calcula la frecuencia pico de los segmentos que tienen energía. Primero se suaviza con un filtro de media móvil, y después de cada segmento con energía, que se saca de los tiempos previamente obtenidos, se calcula la frecuencia pico. Nosotros sabemos, en base a 1000 anotaciones manuales que hicimos de vocalización de ballena fin, que la frecuencia pico está en 19 más menos 2 Hz, promedio de bioestándar. Así que es muy constante. Y por otro lado, lo que se hace es una correlación temporal y una correlación frecuencial de una plantilla, que es una plantilla, un recorte de una vocalización, que tenga una muy buena relación señal-ruido. Se hace esa correlación tanto en tiempo como en frecuencia. Y se establece una condición de detección, que no es más que digamos, como una especie de promedio ponderado entre lo que da, o suma ponderada entre lo que da, y si eso pasa a un determinado umbral, se considera que la detección es positiva o negativa.
Se tiene posibilidad de exportar esas detecciones, que eso es algo no menor si uno lo que quiere es tener muchísimas muestras de algo para, por ejemplo, un algoritmo de Machine Learning. Estas son las interfaces gráficas principales del programa. Se tiene la posibilidad de cargar algunos datos de usuario. Se puede cargar o un archivo de audio o se puede cargar un directorio que tenga X archivo de audio, todo lo que quieran. Se establecen las frecuencias mínimas y máximas para filtrar y trabajar solamente en un rango de frecuencias, las muestras que va a tener el espectrograma, y después en la figura de la derecha vemos, se carga el template, se dan los rangos de la frecuencia pico, y se selecciona si se quiere o no exportar los archivos .wav y se le da el path de exportación. Para los fines de esta presentación y del artículo que escribimos, lo que hicimos fue probarlo con 5 archivos de audio, 2 archivos que no tienen ninguna vocalización de ballena fin, pero tienen algunos eventos que son parecidos a las vocalizaciones de ballena fin, y 3 archivos que tienen vocalizaciones pero con distintos eventos. Por ejemplo, algunos eventos que no son vocalizaciones de ballena fin, o ruidos, etcétera, etcétera. Las duraciones de los archivos son entre media hora y una hora, y acá tenemos, en esta columna vemos que se anotaron los eventos que había presentes en cada archivo, y se hizo un cálculo de el output del detector, digamos, las detecciones positivas. Nos dimos cuenta que generaba eventos, o sea, generaba vocalizaciones en tiempos donde no había, o sea, el espectrograma le daba información de que había energía en un tiempo, y el clasificador clasificaba mal ese tiempo, digamos. Había eventos que el clasificador no detectaba, o sea, problemas en el clasificador, en el espectrograma binario, y bueno, y un total de detecciones. Y se usaron métricas de evaluación que suelen ser usuales en problemas de clasificación, más usuales de Machine Learning, pero no deja de ser un problema de clasificación. Así que se calculó la exactitud el rango, digamos, entre los audios de exactitud, precisión y exhaustividad, tomando en cuenta los audios donde hubo detecciones, porque, sí, perdón, voy a volver, si vemos los audios 1 y 4, no hubo detecciones, eso está correcto, porque no había detección, no había vocalizaciones en esos audios. Y se ve que el rango de exactitud va del 67 al 91, de precisión del 79 al 99, y de exhaustividad del 68 al 100. Y se puede ver que dependiendo de la relación señal-ruido y de ruidos espurios que pueda haber, los resultados son relativamente satisfactorios. O sea, mientras más complejo es el audio, baja, en términos de exactitud, por ejemplo, baja bastante el desempeño, pero aún así, esto es un puntapié, o sea, se pudo llegar desde el punto A al punto B. Bueno, un problema es que se generan señales donde no hay, de vuelta, problema de clasificador de binario, y cuando te detecta, te genera, no te clasifica bien una señal, digamos, es un problema del umbral. Nosotros el umbral, para saber, por ejemplo, cuándo la correlación es positiva o negativa, lo que hicimos fue calcular la correlación de la plantilla con una porción de tiempo donde no había ninguna señal, y eso nos daba un caso negativo, por ejemplo, y el caso positivo está siempre referido a ese valor de correlación, digamos. Los umbrales tienen que ser ajustados en base a los resultados. Y la buena noticia es que verdaderamente procesa audios largos en muy poco tiempo. 20 segundos para un audio de una hora está muy bien. Eso puede llevarle capaz que media hora a una persona que lo está anotando manualmente, digamos. Los resultados de interés no dejan de ser alentadores, digamos, porque se consiguieron valores de exactitud altos, el tiempo de trabajo se ahorra, que es algo bueno para este tipo de cosas. Recordemos que el problema de todo esto es que tenemos muchísimas horas de grabación y queremos saber qué es lo que hay adentro. Bueno, al haber hecho el código nosotros tenemos la posibilidad de insertarlo en un pipeline, y esto nos permite, afinando la puntería, digamos, recopilar muchas muestras para la posible implementación de un algoritmo con Machine Learning, digamos. Y bueno, y a futuro se propone trabajar para mejorar el tema de los umbrales, que eso es algo que se puede llegar a ajustar, porque en algunos archivos los resultados son buenos, digamos. Se pueden incluir nuevos parámetros, de hecho una versión que estamos trabajando ya incluye otros parámetros energéticos y temporales, y esto que dice implementar etapas que se basan en Machine Learning también es algo en lo que tanto Tomás y yo estamos trabajando en nuestras respectivas tesis. Así que bueno, acá tienen un poco la bibliografía que usé. Si a alguien le interesa algo, le puedo pasar cualquiera de los papers.
Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.